Lisandro. Hola, hola, muy buenas tardes, noches, ya. Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharlo en este mismo momento o después. Pero bueno, la idea es que Dios nos ayude a tener una mirada objetiva acerca de las cosas. Bienvenidos a todo este nuevo programa de Esperanza. Y la idea es un poco de tratar de entender cómo Dios piensa y cuál es la idea concreta que Dios tiene acerca de nosotros, acerca de ti y de mí, ¿sí? Porque Dios tiene ideas concretas. Así que para empezar, vamos a leer 1 Timoteo 1 y 2, si me acompañan, y también 2 Timoteo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Si leemos también la segunda carta de Timoteo, y después voy a explicar de qué se trata, también los primeros 2 versículos del primer capítulo, vamos a ver cómo se dirige y a quién se dirige. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, Pablo escribe estas cartas a Timoteo y se dirige a él. Primero se presenta como un enviado de Jesús. Y eso no lo podemos discutir, ¿no es cierto? Desde aquel encuentro con Jesús, donde a Saulo se le cambia hasta el nombre por Pablo, él le dice, reconoce a Jesús como Señor y Mesías, y eso es mucho para el pueblo judío. Y desde entonces él hace lo que Jesús quiere que haga. En su camino de la vida y el andar, en todas las cosas que hace, él se encuentra con Timoteo. Timoteo siendo muy jovencito, ¿sí? No es que sea adoptado, no fue adoptado por Pablo. Esto tiene que ver con una relación distinta, ¿sí? Con respecto a los demás, ¿sí? Con respecto a otras personas. Ya Timoteo, cuando conoció a Jesús, pasó a ser parte de la familia y él lo adopta, lo tiene como hijo. Y se trata más allá de todo de una filiación, de una relación. Bueno, algunos se preguntarán qué es la iglesia. En este último tiempo está muy menoscabado el término iglesia. Algunos piensan que la iglesia es un lugar donde, bueno, se juntan gente con muchas necesidades y es parcialmente cierto. Algunos creen que es una institución, ¿sí? Formal, con algunas características de institución, que está armada así como tal, y no pasa de eso. Pero la iglesia, que significa eclesia, en el original eclesia es los sacados afuera, ¿sí? Eclesia era el término que usaban los griegos para usarlo para personas que salían fuera de la ciudad a una plaza o algún lugar donde podían tratar de discutir y ver la forma de solucionar muchos problemas inherentes a cualquier sociedad. Y entonces toda esa gente que se juntaba ahí era la eclesia, era la asamblea, ¿sí? Y ese es el término que se usó para la iglesia en los primeros tiempos, ¿no? Acordémonos que el griego era el idioma predominante en esa zona. Más allá de eso, tenemos que entender a Dios cómo pensó, cómo te pensó a ti y a mí dentro, ¿no es cierto?, de su estructura, digamos. ¿Sabe que Dios pensó desde el comienzo, desde el origen, en una familia? Así que por eso formó a Adán y a Eva, hombre y mujer, y les dijo, multiplicaos y llenad, ir y llenar la tierra. Ustedes conocen, si no están los primeros capítulos del Génesis. Ahora, seré muy redundante en esto, pero siempre Dios lo pensó como familia. Y una familia constituida tiene los padres y tiene los hijos, ¿no? Ahí está el núcleo familiar.
¿Y qué pasa con esa relación padre-hijo? Que se forma un compromiso distinto a lo que hoy conocemos como institución. ¿Me entiendes? Hoy más bien la iglesia se toma como una institución que tiene que ver con una relación más bien, yo diría tipo laboral, donde tenemos el empleador y el empleado, o una institución fría. Y sin embargo la iglesia es algo vivo, ¿sí? Donde las relaciones que tienen que existir tienen que ser en función de una base, que es la base del amor fraternal, que es el amor en la familia, entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos. Es un amor fraternal, que no nos está ese amor fraternal diciendo con este amor fraternal ya no hay diferencias. Yo me acuerdo que mi abuelo sabía repetir que mostraba su mano así, y decía que sus 5 dedos, ninguno eran iguales. O sea, cada hijo, ¿sí? Era distinto, ¿no? Habían sido todos criados teóricamente de la misma manera en sus tradiciones, pero eran distintos. Y eso, sin embargo, pertenecían a la misma mano. Es decir, eh, podemos ser de distintos temperamentos, pero somos enseñados, somos parte de una familia. Y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Por eso Pablo, lo que hemos leído en las cartas de Timoteo, le está escribiendo ya a un Timoteo que ha madurado, que ha crecido y ahora está a cargo, ¿sí? Está trabajando, ayudando a crecer a muchas personas que están dentro de una iglesia. Él era pastor de esa iglesia. Entonces, él comienza esto diciendo, es esta la relación que tiene que haber. Una relación con amor fraternal como base, padre e hijo, cosa que ahí hay un compromiso. Hay un compromiso de ambas partes, ¿sí? Donde cuando hablamos de un compromiso del padre, bueno, el padre tiene un compromiso que está, digamos, por encima de lo que tenemos los abuelos, ¿sí? Los padres tienen el compromiso de educar, de entrenar, de preparar a su hijo, ¿sí? Para el futuro, ¿sí? Los preparan. Actualmente decimos, bueno, que tengan estudios, los involucran después en las cuestiones laborales, los están preparando, ¿sí? Si lo vamos a llevar a este plano. También en el plano espiritual. Es decir, hay un compromiso y una responsabilidad distinta que a lo mejor pueda tener un abuelo. El abuelo no tiene esa responsabilidad, ¿sí? Por eso es una relación de padre e hijo. Y es como que esto con el tiempo se ha ido perdiendo y se ha hecho una relación muy fría entre un operario o un empleado y un empleador. Y no es lo mismo porque el empleado hasta se quejan cuando cobran el sueldo. Dale gracias a Dios cuando cobran un sueldo. Cuando cobran el sueldo se quejan y simplemente ese empleado piensa en sus derechos nada más. ¿Sí? Y lo ve al empleador como, no sé, entre comillas, como un enemigo o con alguien que tiene que estar permanentemente discutiendo. En la relación padre-hijo funciona de otra manera. Es otro tipo de vínculo. Por eso, al cambiar con el tiempo a una relación de obrero siglo XXI, hemos llenado nuestra iglesia de personas que no han sido formadas en su carácter. A ver, temperamentos, todos podemos tener distintos temperamentos, pero el carácter tiene que ser formado. Y la palabra enseña claramente que el carácter tiene que estar formado al carácter de Cristo, que lo primero que tiene es humildad y sencillez en su corazón. Y es eso lo que falta ahora. Entonces, como se ha tratado a las personas como simples obreros, lo único que se les ha enseñado es a tener derechos nada más. Entonces, vemos personas quejosas, permanentemente quejosas, y no contentas con lo que Dios le está dando en ese momento o con el tiempo que Dios le está haciendo pasar. Si no, lea después usted Job. Job dice que voy a recibir lo bueno nada más y no lo malo. Desnudo vine y desnudo me voy a ir. Y él acepta de Dios todo lo que está pasando. Y en estas últimas décadas se ha formado este tipo de relación. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque los pastores, ancianos o algunos que están trabajando y colaborando en la iglesia, se deslindan de esto diciendo, bueno, lo juntamos un domingo, un sábado, un día de la semana y después si te he visto no me acuerdo.
Y no, en realidad los padres sabemos que no es así. Los padres nos levantamos pensando en nuestros hijos, nos acostamos pensando en nuestros hijos, y si vienen nietos, se suman los nietos, ¿sí? Pero ya tenemos una responsabilidad, menos con los nietos, pero sí con los hijos. Y aunque los hijos tengan 60 años y nosotros somos muy mayores, sigue siendo nuestra responsabilidad. Y entonces se rompe esa responsabilidad a romper ese amor fraternal. ¿Y qué se forman? Personas egoístas, ensimismadas. ¿Sabes? Entonces arrancamos con esto, diciendo, es nuestra unión, lo que está uniéndonos es un amor fraternal, porque Dios va a venir a buscar una iglesia con amor fraternal, ¿sí? Así que está descartado aquellos que viven despotricando contra las iglesias. Si la iglesia es lo más preciado que tiene Dios, porque murió y dejó su sangre en Gólgota por la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? No es meramente una institución, una ONG, es una familia. Somos una familia, ¿sí? Y tenemos distintas denominaciones, congregaciones, son familias. Son nuestras familias amigas que podemos colaborar unos con otros, ¿sí? Y de eso se trata. Entonces ya no es nada más venir y juntarnos para tener un momento de adoración, sino que ya es una vida plena en Cristo. Y si los padres pensamos en nuestros hijos, también en la familia pensamos unos en otros. Y en estos momentos, en Gálatas 6:10 figura también, puede leerlo después, Pablo escribe que tenemos que estar solícitos para ayudar, porque son momentos donde tenemos que ayudar. Y usted ayuda, aunque sea poniendo el oído, para que alguien pueda, entre comillas, sentir dolor por su situación. ¿Entiende? Entonces compartimos cosas. Así pasa en una familia, ¿no? Nos ponemos tristes cuando a alguno le va medianamente mal o mal. Nos ponemos tristes cuando está alguno enfermo. Y nos ponemos felices cuando gozamos, no sé, de algunas vacaciones, estamos todos juntos o nos juntamos a cenar, ¿no es cierto? Nos pone triste esta situación que no vamos a ver por algunos días a nuestros familiares, pero nos va a poner muy felices cuando volvamos a reencontrarnos. Pero eso es parte del amor fraternal, que no existe en una relación que en estas últimas décadas, ¿sí? Se ha desvirtuado, ¿sí? Entonces tenemos que volver a ese origen. ¿Sabe que Pablo le habla mucho a Timoteo de esto? Pero Santiago también tiene algo que decir. Si usted busca ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, siendo Santiago, ¿sí?, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y Santiago está escribiendo, y créame que a los que escribe son a personas creyentes, porque no hay, ahí dice a los repatriados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no existe una persona, un judío, que vaya a leer a Santiago si no conoce al Señor Jesús. Entonces le escribe, sí, a los expatriados, pero todos creyentes. Y dicen en Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes que Santiago está hablando de una forma de pedir, pero de un carácter? Es decir, estás pidiendo mal porque estás pidiendo para ti mismo. Se han formado personas ensimismadas, que están mirando hacia sí mismos, están tratando de siempre de saciarse a sí mismo, ¿sí? Y es una mentira que miren para afuera. No, es todo a sí mismo. No, la Biblia nos enseña y Dios nos enseña, ¿sí? Hasta nos enseñó con su ejemplo, cuando dejó la gloria, se hizo 100% hombre, sufrió Gólgota, se desangró en Gólgota, lo hizo por nosotros, ¿sí? Él no solamente lo hizo de teoría de afuera, sino que tomó nuestro lugar, pasó por todas las situaciones inimaginables y por eso nos entiende, porque Él sabe y se puso nuestras sandalias, se puso tus sandalias, tus zapatillas, sabe, entiende, conoce. No tenemos que explicarle mucho, Jesús sabe y por eso Él nos saca y nos tira la mano para sacarnos de Él. Es decir, y nosotros estamos pidiendo mal, porque, no, o sea, esto está hablando de la oración.
y es ensimismada, ¿sí? Ayúdame, sálvame, dame trabajo, dame esto. No, en realidad Dios nos ha enseñado a pensar por los demás para que Él piense por nosotros, ¿sí? Cuando usted se dedique, cuando yo me dedique a pensar en los demás, primeramente, como dice Pablo, a hacer bien a todos, primeramente a los hermanos de la fe, pero a todos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en estas situaciones, cuando sabemos que hay alguien, no sé, un vecino o algo, o nos enteramos, mire, está pasando tal problema, hoy no puede salir a trabajar y podemos juntar un poco de mercadería y llevarle mercadería, bueno, ya estamos haciendo algo. Cuando vemos que alguien perdió un familiar o algo y podemos escucharle del otro lado la voz, no tiene que decir nada, simplemente poder contactarse y escuchar nada más ese dolor, ¿sí? ¿Cuántas personas no nos están contactando y saben, ¿sí? Necesito que hablen con su Dios acerca de este problema. ¿Tenemos posibilidad? Sí, muchísimas, de servir a Dios en eso, porque cuando usted acerca un vaso de agua al sediento, cuando usted vaya a visitar al de la cárcel, cuando usted visite al que está enfermo, ¿sabe a quién está visitando? A Jesús mismo, ¿sí? Eso lo dice él. Bien, Timoteo, en capítulo 3, en la segunda carta de Timoteo, en capítulo 3, Pablo escribe 2 cartas a su hijo, ¿no? Y le hace énfasis en eso, porque después él le habla, y es un hilo rojo que tiene acerca del amor fraternal para decirle cómo debe él colaborar con Dios y trabajar y colaborar con todas las ovejas, porque, ¿sabe una cosa? Nosotros somos llamados ovejas. Y las ovejas, ¿sabe qué? Las ovejas no son las más listas de todos los animales, ¿sí? Son cortas de vista, no tienen olfato, sí, parece que les dio el COVID. No, y se pierden, salen 5 metros, 6 metros del grupo y ya se pierden. Usted las puede tomar, se ha visto cuando las están esquilando, no se mueven, no se defienden, y así nos ha tomado nosotros, esa es la metáfora que usa el Señor para decir que somos ovejas, que necesitamos sí o sí de un pastor. Entonces, Pablo le escribe para que él sea un buen pastor, ¿sí? Un pastor bueno, a la talla, y escriba, y después puede verlo, Salmo 23, a un buen pastor como Jesús es nuestro buen pastor, ¿sí? ¿Qué dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5? Es larguito, pero es interesante leerlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad. Quiere decir que van a estar entre nosotros, ¿sí? Van a tener cara de cabra degollada. Van a parecerse, pero en su corazón nunca jamás conocieron a Dios y no tienen misericordia, no empatizan con la necesidad ajena. Están mirándose a sí mismos, son egoístas, son personas que no respetan a Dios, que no aman a Dios, que no quieren saber nada con Dios, ¿sí? Porque si quisieran saber algo con Dios, harían caso a su palabra y estarían viviendo su palabra pleno. Pero no hacen caso y no lo van a hacer. Y es este tiempo en que existe ese tipo de personas. ¿Dónde van a estar? Y a Timoteo le dice que van a estar dentro, ¿sí? Van a ser como ovejas y no son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas. Eso es lo que son. Van a estar ahí adentro. Esos son los tipos de hombres. No está hablando de los que están fuera, los que no conocen al Señor. Está hablando de los unos que se dice que creen en Jesús y viven cualquier vida, cualquier cosa, ¿sí? De eso está hablando. Pero ¿qué dice al final? A estos evita. Es decir, ¿qué es lo que estoy evitando? Si hay un pozo, un peligro, si hay algo, evito ese peligro. Mire, en Israel, ¿sí? Hemos tenido noticias muy fuertes últimamente acerca de estos cohetes de Hamas
y Israel defendiéndose con la famosa estructura de hierro, donde, bueno, cuando vino un cohete, en Israel lanzan cohetes y en el aire los hacen explotar, y eso es esa cúpula de hierro que le llaman, esa estructura, hace que los cohetes no dañen a la población, pero alargaban sobre Jerusalén. Es interesantísimo. Y eso implica que cada judío, cada persona que vaya a edificar en Israel, tiene que pensar siempre que está así por ley, que tiene que edificar un lugar donde guardarse. Quiere decir que tiene que haber una de las piezas, tiene que ser como un búnker, ¿sí? Y cuando nosotros nos encontramos con este tipo de personas, nos tenemos que meter en ese búnker, ¿sí? Tenemos que evitar, ¿sí? Es evitar. Cuando Israel iba a salir de Egipto, en la última noche, cuando el ángel de la muerte iba a caminar por en medio y se iba a llevar todos los primogénitos de animales, de hombres, de todo, ¿sí? Ellos tenían que guardarse en sus hogares con el dintel, con la sangre del cordero que iban a cenar. ¿Está bien? Quiere decir que nos tenemos que guardar, eso es evitar. Es lo que estamos haciendo, es evitar, ¿sí? Evitar salir a la calle para evitar las cosas malas. ¿Está bien? Es decir, a estos evita. ¿A quién hay que evitar? A los que se disfrazan de cordero siendo lobos. Siendo lobos. Y lo dice Pablo a Timoteo. O sea que hay un discernimiento. Tenemos que entender cuál es lobo y cuál es oveja. Y el que quiere seguir siendo lobo es una naturaleza de lobo y bueno, no podemos cambiarlo. Bien, si Dios no hace un milagro y esa persona viene humildemente a los pies para poder conocer a Jesús, no podemos hacer nada. Pero a estas personas hay que evitar. ¿Sí? Lo dice Pablo en su carta a Timoteo. ¿Sí? Pero también en 1 Timoteo 5, 1 y 2, vamos a mirar la primera carta de Timoteo. Estamos leyendo las cartas de Timoteo porque Pablo le está transcribiendo, le está haciendo entender a Timoteo cómo tiene que ser pastor y cómo debe guiar a sus ovejas. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Timoteo 5, 1 y 2? No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. A ver, cuando él dice exhortar o llamar la atención a alguien, tiene que ser siempre dentro de un amor fraternal, es decir, como padre, como mi abuelo, como mis hermanos, como mi hermana. Es decir, todo dentro de ese, no como un empleado, no es un capataz a un peón. No, es de una manera muy respetuosa llamarle la atención para que reaccionen, ¿sí? Como hacemos los padres con nuestros hijos desde que son chiquitos. Cuando sabemos y entendemos que van a tener un mal proceder o van mal, bueno, tratamos, ¿no es cierto?, de llamarles la atención para que vuelvan en sí. Eso le pasó en su momento cuando en el hijo pródigo. Al hijo pródigo, bueno, le llamó la atención a los dos, trabajó con los dos, y el hijo pródigo no quiso saber nada y se fue. Tomó su plata y se fue, perdió todo. El padre lo esperó y lo restauró. Pero aún el mismo hijo mayor que estaba ahí no entendía, porque no entendía de ese amor fraternal, que era muy bueno que su hermano haya vuelto. ¿Sí? No que todos hayan ido a revolcar con los cerdos, sino que su hermano volvió de donde salió. Y es así donde Dios quiere que vuelvas. Nosotros salimos a Dios, tenemos que volver a Dios. Nos separa el pecado, te separa el pecado. Y a veces pensamos que vamos en el tren de la salvación. Yo no repito esto. No, hay que entender que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay entrada al cielo, sin Jesús no hay salida, sin Jesús no hay nada. Nuestra esperanza es Jesús. Así que si tú quieres formar parte de esta familia, tienes que conocer a Jesús, ¿sí? Y Jesús te va a ser parte de esta familia. Si quieres ser parte de esta familia, la familia de Dios, entonces tienes que venir a los pies de Jesús. Y eso es lo que quiero invitarte ahora, a que conozcas a Jesús
para que conozcan la iglesia como una familia, no como una institución fría, ni tampoco como una industria, un comercio. No, no, no. Es una familia. Eso es lo que va a venir a buscar Dios, una familia, una base cuya base es el amor fraternal. Y en esa base es como nosotros, dentro de esa base, es como nos tenemos que mover. Yo quiero invitarte, si estás escuchando, no sé, por enésima vez, y nunca diste ese paso de conocer a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero invitarte a que puedas conmigo tener esta breve, nos vamos a dirigir a Dios para pedirle perdón, ¿sí? Y puedes decirle de esta manera: Señor Jesús, quiero pedirte perdón porque sé que he pecado. Me reconozco que me he equivocado, he errado al blanco, he pecado. Necesito tu perdón. Perdóname y límpiame de toda mi maldad. Sé que eres Señor y Salvador y sé que pronto vienes de nuevo. Gracias, Jesús, porque ahora soy tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Amén. Si has orado conmigo y con fe y sinceramente, bien. El primer paso ya lo diste. Eres parte de la gran familia del Señor. Y de eso se trata la iglesia, para concluir. La iglesia es una familia. Dios, Jesús, cuando venga por segunda vez, viene a buscar esa familia. Bienvenido a la familia del Señor. Bienvenida a la familia del Señor. ¿Sí? Y ahora somos todos hermanos en la fe por medio de Jesucristo. Bien. Que Dios te bendiga mucho. Muy lindo estar con ustedes a la distancia. Cuídense muchísimo. Cuiden a su familia, cuiden al otro. Y nos estamos viendo, si Dios lo permite, la semana que viene. Muchas bendiciones. Chau, chau. Shalom.